Es maravilloso poder adorar a Dios. Algo que pudimos experimentar en este concierto había muchísima gente, había un calor insoportable, pero insoportable, que se nos mezclaba el sudor con las lágrimas. No sabíamos qué nos limpiábamos, era el sudor o las lágrimas. Y yo pensaba, qué bien que estamos en la iglesia, aire acondicionado, sentaditos, con espacio, fresquitos. Y eso, el calor no nos impedía adorar al Señor. Muchas veces uno pone tantas excusas para adorar a Dios. Otra cosa que sentimos es que ellos cantaban, ministraban casi igual que lo hacemos nosotros acá. Obviamente ellos son profesionales y tienen mucho más tecnología y mucha organización, muy bonito. Pero todo el tiempo era como si estuviéramos en un culto aquí. Y muchas veces nosotros tenemos que salir para ver lo que hay afuera y darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y el Señor nos confirmaba como, sí, adelante, sigue, lo están haciendo bien. Nos falta mucho, obviamente, porque llevamos solo 4 añitos, pero ha sido una bendición. Y es bueno valorar lo que tenemos aquí, lo que tenemos en casa. Es bueno valorar todo lo que Dios nos ha dado. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Tú no estás aquí por casualidad. Ahora dile al que está a tu lado: tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te ha llamado. Hay un llamado muy grande de parte de Dios para cada vida, para cada uno de los que estamos aquí. Y Dios nos ha estado rescatando de la religiosidad, nos ha rescatado del legalismo, nos ha rescatado de cautiverios donde estábamos muchos sumergidos, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, de la comodidad donde muchos estábamos sumergidos, porque Él tiene un sueño divino. Y si te das cuenta, todo lo que ha ocurrido en tu vida, a veces es bueno mirar atrás y ver de dónde nos ha sacado el Señor, ver de dónde, todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, para ser más agradecidos y para servir con más pasión al Señor. Y Dios tiene un sueño divino y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Siempre lo oímos, pero a veces nos cuesta creerlo, ¿verdad? Empezamos a creerlo cuando ya Dios está obrando en nosotros. Por eso es importante ver lo que Dios está obrando en cada uno de nosotros, que nos autoevaluemos. Y tal vez tú estabas muy cómodo, o algunos estaban perdidos en sus propios deseos, que no se daban cuenta de todo lo que no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo a nivel espiritual. Estamos en el kairos de Dios, estamos en el tiempo de Dios, donde Dios está llamando a muchos que estaban por ahí perdidos, algunos que se habían apartado del Señor, y Dios los está llamando porque viene un avivamiento, y lo creemos. De hecho, veíamos en este concierto cómo ese avivamiento está empezando por una generación de jóvenes con hambre y sed de la presencia de Dios. Me impactaba mucho ver que los jóvenes tienen tanta pasión, y los padres muchas veces se quedan sentados porque no quieren, se quedan como atrás, ¿sí? Como que se van quedando atrás por no querer renovar su mente, su entendimiento, por no estar alineados al poder de Dios. Y viene un avivamiento para España, y Dios nos ha derramado una visión específica para esta iglesia. Y esta es la visión. Hoy por eso quiero compartir un poco de la visión que Dios nos ha dado. Y lo primero que el Señor nos dijo fue: escribe la visión y plásmala en tablas, para el que la leyere corra en pos de ellas. Y yo me levanté y escribí. Y lo primero que oía, él me decía el versículo, pero oía un shofar en mi oído.
Y me decía el Señor, este es el tiempo donde quiero levantar a muchos profetas que están dormidos. Este es el tiempo donde quiero rescatar a muchos que están por ahí perdidos, a muchas ovejas que han salido quebradas de las iglesias. Me hablaba la oveja perniquebrada que ha salido dañada, quebrada, y se va así, me mostraba así perdidas sin pastor, descuidadas. Y fue un llamado tan específico, tan especial, y todo el tiempo Dios nos iba dando las directrices, todo lo íbamos apuntando, porque en el momento uno se acuerda de todo, pero después con el pasar del tiempo a uno se le puede olvidar. Tengo libretas enteras donde escribíamos todo lo que el Señor le hablaba al pastor, lo que le hablaba a mis hijos, lo que nos hablaba a nosotros, ¿verdad? Y muchas veces las personas, los creyentes que han sido escogidos y rescatados para un propósito específico, cada uno de nosotros tenemos una asignación específica. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos dejamos distraer por la confusión, por la falta de honra, nos dejamos distraer por el orgullo, por el pecado, por la religiosidad que ciega nuestro entendimiento. Un enemigo grave que yo veo dentro de la iglesia es la propia religiosidad, porque eso nos ciega, como no nos deja ver más allá. Y es necesario que rompamos cada uno de nosotros, porque ninguno está libre de no caer en religiosidad, en legalismo, en fariseísmo. Y cada uno de nosotros tenemos que estar rompiendo eso de nuestra vida, que eso no se enquiste en nuestro corazón, porque eso llega a ser una piedra de tropiezo tan fuerte que no nos deja avanzar en el mover de Dios. Y este es un tiempo de guerra, este es un tiempo de lucha espiritual. Para abrir brecha es necesario estar sometidos a Dios, es necesario estar bien alineados al Señor. El nombre de la iglesia, Dios nos lo reveló a los dos. A mí me dio una parte y a él le dio la otra. Y fue maravilloso, porque a mí el Señor me mostraba así como escrito en nubes, decía Iglesia Apostólica y Profética. Y yo, ¿y el nombre, Señor? No me lo dio a mí, se lo dio a él. Eso fue como a la semana. Me dijo, he recibido algo del Señor, pero solo veo un nombre, no veo nada más. Y yo tengo el principio y él tenía el final. Ha sido maravilloso. Y todo tiene un significado. Adonai significa mi Señor. Mi Señor. Él es nuestro Señor y nos rendimos totalmente a Dios. Y esta iglesia está llamada para levantar a muchos que están perdidos, a muchos que están descuidados. Por eso nos vienen muchas personas que vienen de otras iglesias, de otros lugares, o que han sido muy dañados por el mismo evangelio, por las mismas, muchas veces porque tenemos una mente cuadrada dentro de las iglesias, y Dios nos llama a restaurar vidas, a restaurar familias que el enemigo ha dañado, a restaurar matrimonios. Y trabajamos con todos los miembros de la familia. Empezamos por los matrimonios, con el hombre, con la mujer y con los hijos, con quien se deja trabajar, porque si la persona no quiere, no se le puede obligar, ¿verdad? Y muchas personas se han levantado en contra de nosotros porque no sabían lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque no lo podían entender, pero nuestros ojos tienen que estar puestos continuamente en el Señor. Y el Señor nos hablaba continuamente. Cada vez que se levantaban en contra nuestra, nos decía, no hagas caso, no están peleando contra ustedes, están peleando contra mí. Nos decía Dios mismo, y nos hablaba el versículo, estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Continuamente el Señor nos decía, estad quietos y veréis que yo soy Dios. Y claro, nosotros en nuestra humanidad muchas veces queríamos explotar, responder, porque somos humanos, pero nos acordábamos, el Señor como que nos devolvía
de golpe nos sentaba y decía: estad quietos, que yo soy Dios. Estad quietos y veréis que yo soy Dios. Y otra promesa que el Señor nos dio en Malaquías 4:2: sin embargo, para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y Dios mismo nos iba hablando, nos iba dando todas las directrices, nos repetía continuamente, porque le preguntábamos: Señor, ¿y la cobertura qué? ¿Quién es nuestra cobertura? ¿Dónde nos tenemos que sujetar? ¿A quién le tenemos que rendir cuentas? Y Dios continuamente nos respondía. Lo tenemos apuntado y resaltado para que no se nos olvide. Yo en mi humanidad yo escribí a Dante Gebel, al Ministerio de Avivamiento, escribí a Gilson, escribí a Guillermo Maldonado, escribí a muchas iglesias, a muchos pastores que conocía de renombre, y nos llamaban, ¿verdad? Nos llamaban y nos decían, nos hacían preguntas y nos preguntaban toda la visión que Dios nos estaba dando. Y la respuesta de varias personas fue: si Dios te dijo que Él es tu cobertura, ¿por qué me estás llamando a mí? Y yo dije: es verdad. Y muchas veces el Señor nos habla tanto y tantas veces, y uno quiere escuchar de otras voces lo que ya Dios nos ha dicho. Y el Señor continuamente nos decía: yo soy tu cobertura. Yo soy tu cobertura, sujétate a mí, porque yo te voy a enseñar, te voy a corregir, te voy a instruir y los voy a guiar. Y si miramos a nuestro alrededor, todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Somos una iglesia nueva que Dios nos ha dado licencia de culto, y dentro de las iglesias nuevas con las cuales nos hemos reunido últimamente con algunos pastores, nos hemos dado cuenta que tienen, ¿cómo se llama? Que ellos tienen permiso de asociación. Son asociación, no tienen permiso de lugar de culto. Dios nos ha respaldado en todo momento, nos ha dado la provisión para poder preparar este lugar, para poder insonorizarlo. Se nos fue muchísimo dinero, todos los ahorros, todo lo hemos invertido aquí, y hemos visto la gloria de Dios, y estamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas y en cada familia. Tan solo con ver matrimonios restaurados, ver hijos restaurados, es ver la gloria de Dios, ver vidas restauradas, la gente que se bautiza, que decide obedecer, eso es ver la gloria de Dios. Amén. Así que necesitamos estar centrados en Jesús, poner nuestra mirada en Él, y estar muy dependientes del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo, Él es el que sana, Él es el que nos libera, Él es el que nos da convicción de pecado, justicia y juicio. Cuando tú eres dependiente del Espíritu Santo de Dios, no necesitas que nadie venga y te diga: oye, no puedes hacer esto, no tienes que ir allí, no tienes que hacer aquello. ¿Por qué? Porque si realmente tienes una dependencia del Espíritu de Dios, Dios mismo te lo va a mostrar y te lo va a corregir, y te va a decir: aquello que dijiste no está bien, aquello que hiciste no está bien. Y tenemos que ser muy obedientes al Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere una iglesia llena de pecado, llena de religiosidad, y mucho menos llena de legalismo. El legalismo hace mucho daño dentro de una congregación, pero Él sí nos está demandando a cada uno de nosotros santidad, obediencia, sumisión, que amemos la palabra de Dios, que este es nuestro manual de instrucciones. Si tú no lees la palabra, ¿cómo te vas a fortalecer? ¿Cómo te vas a edificar? Yo siempre les digo, el Señor puede hablar proféticamente a través de cualquier persona. Amén. Dios nos puede usar a cualquier persona, Dios puede hablarnos proféticamente, pero cada uno de nosotros necesitamos confirmación de esa palabra. Y si uno no tiene una dependencia de Dios, oración, comunión con el Señor, lectura de la palabra diaria, estás dispuesto a creer solo lo que te dicen. Pero si tú eres un hombre, una mujer que ama a Dios,
dependes del Espíritu Santo, Dios mismo te va a confirmar. Es más, Dios te lo hablará antes y te lo confirmará aquí después. Amén. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios mismo nos está formando y Él quiere que preparemos un equipo de trabajo que estará a nuestro lado codo con codo. Personas con las cuales podamos confiar, personas sin doblez, personas transparentes, personas humildes que se dejen enseñar, que se dejen moldear, que todos podamos ser vasos útiles en las manos de Dios. Y es verdad que tenemos muchos fallos y tenemos muchas cosas que cambiar. Muchas veces cometemos errores, muchas veces nos equivocamos, y durante el proceso Dios mismo nos va corrigiendo y nos va ayudando a ser un cuerpo unido, porque eso tenemos que ser, como nos dice la palabra en Juan 14, que seamos uno como Jesús es con el Padre y con el Espíritu Santo, que todos seamos uno, que estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y este ministerio no se lleva a cabo por una sola persona, sino por todo un equipo que se alinea a la visión de Dios y que entiende con claridad lo que el Espíritu de Dios está haciendo, lo que el Espíritu Santo desea hacer para que este ministerio salga adelante. Porque la obra no la podemos hacer dos personas, se necesita gente con carácter de Cristo, que sean mansos, humildes, con los que podamos trabajar y que estén alineados a la visión de Dios para esta iglesia, siguiendo el principio de sumisión a la autoridad, de temor a Dios, de respeto y de honra. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios nos asignó diferentes ministerios. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos un llamado y los tenemos que ir desarrollando, ¿sí? Cuando uno no entiende la visión, no se alinea, es como que uno anda perdido. Pero si tú entiendes la visión a la cual Dios nos ha llamado aquí a esta iglesia, entonces nos alineamos para trabajar todos juntos en un mismo sentir. Y tenemos que ir creciendo en madurez, en carácter, desarrollando los dones, desarrollando los ministerios. A mí me encanta ver cuando las personas tienen pasión por servir. Yo veo los de la alabanza como ellos han crecido tanto. La mayoría no sabían tocar. Yo recuerdo que Aarón solo sabía tocar la guitarra, Caleb no sabía nada, ha ido aprendiendo también. Y mira ahora cómo han crecido. Carlos no sabía que sabía tocar el piano, él mismo no sabía, ¿verdad? Lo ha ido descubriendo y han ido perfeccionándose en cada uno. Los River todos aprendieron hace poco que empezaron a tocar y lo hacen súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos dones, ministerios y talentos. Amén. Entonces, si alguno no sabe cuál es el don que tiene, o los dones, o los ministerios, los llamados, tienen que buscar al Espíritu Santo y empezar a servir en aquello para lo cual Dios te ha llamado. Muchos jóvenes también están ayudando a las profesoras de Adonai Kids. Y es una maravilla porque ellos mismos se disponen para servir, ¿verdad? Incluso no sabían que amaban tanto a los niños. Y eso es maravilloso porque así empiezan a servir. Ahora, hay muchas áreas en las cuales servir. Tenemos el punto de misión en Binefar que necesitamos apoyo ahí. Tenemos ministerio, hay que discipular hombres, mujeres, jóvenes. Hay que servir en muchas áreas de la iglesia, en el diaconado, en muchas áreas. Necesitamos ayuda, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos ayuda y necesitamos que estén alineados a la visión de Dios. Amén. Escuché un amén solamente por aquí. Entonces se requiere carácter formado en Cristo, humildad, entrenamiento, búsqueda de Dios
y santidad. Estamos llamados a restaurar hogares, a restaurar vida, a restaurar matrimonios que el diablo ha querido destruir. Y esos matrimonios, a la vez que son sanados y son restaurados, entonces los vamos formando y capacitando para que nos ayuden a formar a otros matrimonios. No es que Dios te sana y te restaura para que te quedes sentado, no. Te sana, te restaura para que nos ayudes a formar, a restaurar a otros matrimonios o a otras personas, porque necesitamos mucha ayuda para poder llegar a todos. Y somos llamados a traer el diseño de Dios sobre la familia, implantar en cada hombre, en cada mujer, en cada joven y en cada niño la identidad de Cristo. Amén. Génesis 18 dice en el versículo 17: Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese fue un momento cuando Abraham, cuando Dios estaba diciendo: le voy a ocultar a mi siervo Abraham que voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Eso era lo que Dios quería decirle. Pero mira todo lo que Dios dijo de Abraham: le esconderé, voy a callar aquello que voy a hacer. Si mi siervo está llamado para ser una nación grande, fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, y yo sé que mandará a sus hijos que hagan y obedezcan esto y aquello. Eso era lo que Dios estaba diciendo, y eso fue lo que el Señor nos dijo. Dios nos dijo: te engrandeceré y haré de ti una nación grande. Y les confieso que muchas veces que abro los ojos cuando estamos empezando el culto y solamente hay 2 personas, se me baja la fe. Y yo digo: Señor, yo me acuerdo que tú nos dijiste que vamos a ser una nación grande, y yo bendigo a todos los que son llamados a esta tierra, a esta nación, a esta iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y una cosa que tenemos que aprender es a ser más puntuales, porque el culto empieza a las 10, no empieza a las 10:30 ni a las 11, empieza a las 10, ¿vale? Entonces Dios le dijo: te engrandeceré y haré de ti una nación grande. ¿Quién hará la nación grande? Dios. Y Dios, Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. La misión de Abraham era ordenar su casa, enseñar a sus hijos a mantenerse en los caminos. Y esa es la misión que tenemos como padres. Abraham representa al profeta de Dios. Abraham representa al sacerdote de Dios. Dios le revela las cosas que han de ser. Abraham representa la autoridad de la casa. Y si la autoridad del hogar, que son los varones, los que están casados, cumple su parte de buscar al Señor, Dios le revela los secretos. Entonces esa autoridad, ese varón se levanta con poder y autoridad, y la esposa se sujeta al varón, los hijos se sujetan a los padres. Entonces, por mucho tiempo hemos vivido un evangelio religioso donde llevábamos lo espiritual los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios no quiere eso, ¿sí? Ese tiempo se tiene que acabar, porque tenemos que vivir la palabra, que en nuestros hogares se viva la palabra, que en nuestros hogares sea un pequeño cielo aquí en la tierra. Yo siempre digo: Señor, que mi casa sea un pequeño cielo aquí en la tierra, que todo el que llegue a mi casa encuentre paz, que si viene cargado salga con descanso, que podamos ser restauradores de vidas. Toda la vida desde que me convertí digo: Señor, que en mi casa encuentren paz, que se encuentren contigo. Entonces cada varón necesita ser un sacerdote en su casa, y tenemos que vivir la palabra. Tenemos que soltar el orgullo, soltar el egoísmo, soltar
las críticas, soltar el razonamiento humano que muchas veces no nos deja ver lo sobrenatural de Dios. Cuando uno empieza a cuestionar lo que Dios te dijo, lo que la palabra, lo que cantamos, entonces el razonamiento no nos deja ver lo sobrenatural. Tenemos que soltar toda dureza de corazón. El corazón duro no se deja moldear. El corazón duro se llena está lleno de ofensas, cualquier cosita rebota, la raíz de amargura hay que soltarla, las heridas, todo eso tenemos que buscar la sanidad interior. ¿Para qué? Para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Es necesario perdonar, es necesario soltar la raíz de amargura, y tiene que llegar un momento donde nuestros ojos se tienen que abrir para ver lo que Dios está haciendo. Nuestros oídos se tienen que activar para oír lo que Dios está hablando, porque Dios no solamente habla aquí a través del pastor o a través de mí, Dios habla a través de todos. Somos un solo cuerpo, amén, somos el cuerpo de Cristo. Y tiene que llegar ese momento donde se active lo sobrenatural, donde si alguno viene enfermo, el Señor empieza a sanar, porque a eso hemos sido llamados, a traer lo sobrenatural de Dios a esta tierra. Que venga el reino de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, que se establezca el reino de Dios sobre cada hogar, sobre cada matrimonio. Entonces, algo que el Señor nos hablaba fuertemente es que lo que hacíamos en casa lo teníamos que dar a conocer a las naciones. Y yo decía, Señor, ¿y cómo será eso? Como María, cuando el Señor le dijo, lo que hay en tu vientre santo es. Y ella dijo, ¿y cómo será eso si no conozco varón? Pues así mismo, el Señor nos decía, lo que hacen en casa tienen que darlo a conocer a las naciones. Y recuerdo que empezamos la iglesia, estábamos aún en el local de allí de la Mariola, luego vino el COVID, bueno, ya lo han escuchado varias veces de mi esposo, y nosotros estábamos como muy cómodos en una iglesia pequeñita, muy contentos, comíamos, disfrutábamos, aprendíamos, y de repente llega el COVID y nos silenció y nos tocó entregar ese local. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí me acuerdo, el Señor nos decía, enséñale a las naciones lo que haces en el secreto. Teníamos que para poder llevar la palabra, pues lo empezamos a transmitir por Facebook, y de esa manera fue como que el Señor nos extendió de una manera tan sobrenatural, que continuamente estamos hablando con personas de Brasil, con personas de Chile, de Venezuela. Emily se convirtió en Venezuela a través de los cultos por internet, de Colombia. Muchas personas de nuestra familia se han convertido, gracias a Dios, por el culto, porque las redes sociales, si no las usas para bendecir, te va a contaminar, ¿verdad? Entonces empezamos a transmitir los cultos, luego Dios fue levantando programas como Echa tus redes Adonai, y así, y fue como que ese mover de Dios que había en nuestra casa se fue extendiendo. ¿Qué hacíamos? Lo mismo que hacemos en el secreto, adorar a Dios, leer la palabra, y alguno de nosotros siempre predicaba. Nosotros hacemos los cultos los sábados en casa, desde que eran pequeñitos. Los cultos, Aarón desde pequeñito ya tocaba la guitarra, entonces pues les enseñábamos a adorar al Señor, y ellos predicaban, o algunos de nosotros predicaban. Y entonces era un mover de Dios tan bonito entre nosotros cuatro, entre la familia, que trajo tanta comunión con el Señor, trajo tanta unidos, ahí estábamos unidos en el mismo espíritu, tantos momentos tan maravillosos con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que el Señor nos dijo: abre las puertas de tu casa y enséñale al mundo lo que haces en el secreto. Y esa es la visión que tenemos que hacer cada uno en nuestra casa, reunirnos entre el matrimonio con los hijos, leer la palabra, cantar una alabanza. Si alguien no sabe cantar, ponga YouTube, que hay muchas alabanzas hermosas, y si no, cantan a capela. Pero lo importante es traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestra familia.
Cuando uno trae la presencia de Dios a la casa, entonces hay unidad, hay como más intimidad en el matrimonio, más comunicación en el matrimonio, y con los hijos se rompen las cadenas. Y es maravilloso cuando Dios entra en nuestra casa, porque entonces las tinieblas tienen que huir. Amén. Y necesitamos también levantar esos tiempos de bendición. Nosotros les llamamos la cena de bendición, le llamamos nosotros. Otras personas le llamarán el altar de bendición o el, como le llamen. Nosotros hacemos la cena de bendición, que es, preparamos una cena. Lo que vayas a comer no es tan importante. Lo importante es lo que tú vayas a decir. A veces puede ser una pizza y unas patatas fritas y lo importante es que estemos en casa unidos y empezar a bendecirnos los unos a los otros. Porque cuando tú bendices a tu esposo, bendices a tus hijos, se rompen los ciclos de maldición que pesaban sobre nuestra familia. Por cada maldición que nos han lanzado o que nosotros mismos hemos dicho contra nosotros, ¿se acuerdan que hace unos días hablábamos de las palabras que traen maldición o bendición? Pues por cada maldición que hayan lanzado contra nosotros tenemos que soltar bendición y más bendición y más bendición, y declarar, profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, que somos benditos, que somos prósperos, que tenemos salud, que ellos podrán estudiar. Y esto no es hablar positivismo, esto es declarar la palabra de Dios sobre tu familia. Amén. Cuando tú levantas esos altares de bendición sobre tu casa, sobre tu familia, se acaban las contiendas, porque algo que daña mucho la familia son las quejas, la contienda, las discusiones. Cuando hay tanta discusión, los demonios andan ahí en el medio haciendo de lo suyo, ¿verdad? Entonces, cuando tú levantas ese tiempo de bendición, wow, algo ocurre en el ambiente espiritual. Se levantan con más fuerza, es como que Dios nos renueva. Si estábamos cansados, desanimados, en ese tiempo el Señor viene sobre nuestra vida y nos levanta. Amén. Y necesitamos someternos a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero empieza por someternos a Dios. Necesitamos someternos a la autoridad de Dios, entender lo que es el principio de autoridad espiritual. Cuando uno no entiende el principio de autoridad espiritual, los hijos se levantan contra los padres, la mujer se levanta contra el marido se levanta y bueno, es un desastre porque todo va en desorden. Pero cuando tú entiendes el principio de autoridad espiritual y te sometes a Dios, y todo lo demás va a ir en orden. Entonces dice: resistid al diablo. Y esto es también algo que tenemos que hacer. Tenemos que resistir las estrategias de Satanás. Dios nos ha dado poder y autoridad en nuestra boca. Entonces tenemos que reprender al enemigo de nuestra casa, reprender al diablo de nuestra vida. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti? O sea, aquí no solamente tenemos que orar nosotros, cada uno tiene que levantarse como un guerrero en su casa y pelear y romper las estrategias de Satanás. Dios nos ha dado armas espirituales y una de las armas es la palabra de Dios. Y si tú lees la palabra, tú te empoderas en el poder de la palabra y echas fuera al enemigo de tu casa, amén. De tu casa, de tu vida, de las luchas que puedas tener. Dios nunca ha dejado de hablarnos. El problema es que nosotros no le oíamos. Pero Dios continuamente nos habla. Y para que nos pueda hablar, tenemos que pasar tiempo de oración con el Señor y escuchar a Dios. Porque muchas veces uno habla: Señor, dame esto, aquello, no sé qué, no sé cuál. Te levantas y te vas. Y no le das tiempo a que Dios te hable. De pronto el Señor te quiere decir: oye, hace tiempo que no adoras. Oye, hace tiempo que te estás quejando de tantas cosas y no tienes tiempo de darme gracias por ciertas cosas que yo hago en tu vida. Y hay momentos donde tú puedes orar lo que sea, pero toma ese momento de adoración, de decirle como decía Samuel, como decía Ana: Padre, habla que tu sierva escucha.
habla, que tu siervo escucha. Quiero que me hables, Señor. Quiero que escudriñes en mi corazón y me muestres lo que está mal en mi vida. Porque así, cuando alguien te corrige, sea tu líder, tu pastor o lo que sea, si alguien te corrige algo, tú vas a decir, es verdad, Dios me lo dijo esta mañana que yo tengo que cambiar eso. ¿Por qué? Porque ya Dios te lo ha dicho, pero si tú no tienes comunión con Dios, es muy difícil que puedas oírle. Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres guerreros, de intercesión, que es otro ministerio que tenemos que levantar con fuerza. Se necesita levantar una red de 100 intercesores, y qué gozo sería que desde el más pequeñito hasta el más mayor sea un valiente, un guerrero, un poderoso que se levante y tome las armas del Señor y empiece a interceder por su casa, por su familia, por sus hijos, por la iglesia. Necesitamos orar con poder, necesitamos orar con autoridad, amén. Escuderos que se levanten contra el enemigo, que no le tengan miedo al enemigo, sino que tengan autoridad contra las fuerzas del mal. Y la autoridad, recuerden que la autoridad viene de parte de Dios. La autoridad no viene porque uno grite mucho. Y bueno, hay gente que grita a saco, echando fuera a Satanás, pero no, la autoridad no viene porque grites mucho. Tú le puedes susurrar al diablo y decir, Satanás, te vas fuera de mi casa. Y él se tiene que ir porque la autoridad está en ti. Y esa autoridad viene de parte de Dios, amén. El diseño de Dios comienza en la familia. Herencia es lo que dejamos para nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Pero legado es lo que dejamos en nuestros hijos. Y necesitamos dejar legado en nuestros hijos. Porque tú no puedes predicar algo y no hacerlo. Tú tienes que aplicar lo que predicas, que lo que cantamos lo vivamos, que lo que hablamos o enseñamos lo vivamos en nuestra casa. Eso estamos hablando de impartición espiritual, de que nuestros hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios donde quiera que estén. Si están en el instituto, ellos saben quiénes son, tienen identidad en Cristo, no se dejan llevar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, ni por cualquiera que venga a ofrecerle cosas. Amén. Sino que tenemos que impartirles lo que nosotros hablamos, lo que predicamos, lo que ministramos. Se tiene que ministrar a nuestros hijos, se tiene que impartir a nuestros hijos. Entonces Dios ya te eligió, te rescató y te llamó para cumplir una misión aquí en la tierra, amén. Ahora dile al que está a tu lado, no eres un desastre. Si tú creías que eras un desastre, que no hacías nada, que todo lo haces mal, no, dile, no eres un desastre, todo está en las manos de Dios. No eres huérfano, no eres un accidente. Amado y amada de Adonai, yo les digo, ustedes cada uno tienen propósito de Dios y sus hijos tienen propósito de Dios. Toda nuestra familia tiene un llamado de Dios y tenemos que cumplir con ese orden de Dios, con ese llamado. Eres un mensajero de Dios aquí en la tierra y en cualquier momento yo le pido al Espíritu Santo que venga un momento del Espíritu de Dios donde nos sacuda todo lo que a Él no le agrada, donde nos cambie, un avivamiento empieza desde nuestro interior, donde hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. El avivamiento empieza aquí en el corazón, cuando tú decides decirle no al pecado y sí a las cosas de Dios, cuando tú decides decir voy a dejar la pereza y me voy a poner a orar al Señor. ¿Qué crees? Que a todos no nos cuesta levantarnos, y tanto. Pero cuando te levantas tú dices, Padre, te doy gracias por este día porque estoy viva. Gracias, Señor. Bendigo mi casa, bendigo mis hijos, bendigo la iglesia. Y en lugar de maldecir, empieza a bendecirnos. Que cada uno, donde nos encontremos, que nos estemos bendiciendo los unos a los otros. Y eso trae poder de Dios, eso trae avivamiento. En el Salmo 133, versículo 2 dice:
es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, de repente, así cuando estamos aquí ministrando, adorando, de repente empiezas a sentir esa unción del Espíritu Santo y se tienen que abrir nuestros ojos espirituales, se tienen que romper las cadenas, los yugos de opresión. Tenemos que sentir como Dios te dice: oye, es necesario perdonar, es necesario arrancar de tu vida todo lo que estorba mi comunión contigo. Es necesario hacer estos cambios en tu vida, y es el Espíritu Santo el que te lo hace sentir. O de repente empiezas a orar sientes la necesidad de orar por algún enfermo, y quién sabe si Dios te puede usar para sanar a algún enfermo, para levantar los paralíticos, para restaurar vidas. Ayer hablaba con los jóvenes que muchas veces ellos en su instituto se encuentran con jóvenes que tienen depresiones, que tienen intentos de suicidio, que tienen problemas en su casa o en su propia vida. Entonces se trata de enseñarles a rescatar a esas vidas para que estos a su vez puedan ser libres. Y esa es nuestra misión: restaurar para restaurar a otros. No es para quedarnos sentados haciendo nada. Sanar, Dios nos sana para que podamos ayudar a sanar a otros. Dios nos libera para que ayudemos a traer liberación a otros. Amén. Marcos 16, versículo 20 dice: y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Si Dios te ha llamado para ser un embajador de las naciones, si Dios te ha llamado para ser un reparador de portillos, esos somos llamados. Amén. Levante su mano y diga: soy un reparador de portillos. Somos reparadores de portillos. ¿Qué hace uno que repara portillos? Cierra la brecha. Cierra todo aquello que está por donde el enemigo se pueda entrar. Entonces, si Dios te ha llamado para ser un reparador de portillos, se va a cumplir, porque lo que Dios dice se cumple. Ahora, nosotros tenemos la misión de obedecer al Señor, de ser sensibles a la palabra de Dios. Tenemos la misión de estar bien alineados con el Espíritu Santo, porque Dios mismo te va a decir todo lo que tienes que hacer, por qué camino tienes que andar. Y Dios va a cumplir sus promesas, todas las promesas que Él ha derramado sobre esta casa. De hecho, en estos 4 años hemos visto tantas promesas cumplidas que cuando el Señor nos hablaba, yo creía que iba a ser por allá 20 años, 30 años. Ay, ¿cuándo será eso? No, Dios lo fue cumpliendo así rápidamente. Rápidamente, en estos 4 años hemos visto muchas promesas cumplidas del Señor. Cada matrimonio, yo sé que cada uno cuando dan su testimonio, algunos ya nos han oído muchas veces, pero es que es emocionante repetir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque eso es darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Y Dios está cumpliendo sus promesas porque Dios es fiel. Él cumple sus promesas, y Él nos ha dicho que va a levantar a jóvenes, a niños, a hombres y a mujeres como pastores, evangelistas, profetas, como maestros, apóstoles. Dios va a levantar de este lugar a médicos, jueces, abogados, cirujanos, salmistas, guerreros del ejército de Dios, que van a traer las riquezas del cielo aquí a la tierra. Y este ministerio comenzó en el momento en que Dios nos habló de los niños. Nos hablaba yo veía a Aarón y a Caleb, que estaban más pequeñitos, y él nos decía: no quiero que mis profetas se pierdan, porque según a la visión a la que tú te alinees, tienes que seguirla.
Si tú te alineas por otro lugar, de pronto se pierden muchos dones y ministerios se pierden según la visión a la que uno se alinee. Y ahí fue como vino como que el Señor nos sacudió y nos dijo: no quiero que tus hijos se pierdan. Y es ahí donde dijimos: sí, Señor, yo te digo sí, Padre. ¿Que es duro llevar un ministerio? Sí, es muy duro, es difícil, pero con el Espíritu Santo se puede. Y Dios tiene una misión especial para cada uno de nosotros. No nos podemos desviar del propósito de Dios. Tenemos que seguir el diseño de Dios. Dios nos llamó a levantar una escuela de profetas, y esto es lo que estamos haciendo a través de los NEPs. Aprendemos a conocer lo que es la enseñanza bíblica, a conocer lo que es la palabra de Dios. A través de la escuela del taller profético aprendemos a discernir entre la voz del diablo, la voz nuestra y la voz de Dios. Aprendemos a romper con viejas estructuras que el enemigo ha plasmado en nuestra mente, a romper todas esas mentalidades erróneas. Aprendemos a discernir, a conocernos a nosotros mismos, saber que si yo estoy, otra vez se me está levantando la carne, otra vez se me está levantando. Uno mismo se tiene que dar cuenta para poder buscar más al Señor. Y a través de este ministerio se tiene que desarrollar también los talleres de sanidad interior, los talleres de intercesión para levantar esos guerreros, escuderos que están en pie de guerra, no solamente por la iglesia, sino también por su familia. Levantar la escuela de mimo y la escuela de niños, la escuela profética de niños. Les tiene que enseñar a los niños desde pequeñitos a guerrear. Hay una mentalidad errónea en el mundo, en muchas iglesias, de que a los niños no les nombre Satanás porque se los come el coco o porque les da miedo. No, enséñales. Yo le enseñé a mis hijos desde que eran pequeñitos. ¿Qué creen? Que los niños pequeñitos no son atacados por el diablo. Son muy atacados. Los niños los ataca el enemigo en sueños, se les presenta y ellos lo ven. Entonces yo les enseñaba: échalo fuera, en el nombre de Jesús. Satanás, te vas fuera de mi casa. Yo me acuerdo que ellos pequeñitos casi no sabían ni hablar y decían: Satanás, te vas de mi cuarto, aquí no tienes que estar, y te vas fuera en el nombre de Jesús. Y aprendieron, porque si uno no les enseña, van creciendo y se olvidan de la gloria de Dios, como le pasó a esa generación que entró en la tierra prometida. Sus padres no le contaron las anécdotas, todo lo que Dios hacía en la vida de ellos, y entró una generación que no conocía a Dios. Y es importante enseñarle a nuestros hijos a orar, a leer la Biblia, a adorar, a lo que le están enseñando las profesoras, ¿verdad? A ofrendar, a que ellos tengan una comunión con el Señor. El ministerio infantil es muy importante también, es la base también. Ministerio de jóvenes. Y tenemos que seguir unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir como iglesia. Nos queda mucho camino por delante. Cometeremos muchos fallos seguramente, pero tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Y Él es el que nos enseña, nos marca el camino, nos dirige. Tenemos al Señor. Y una palabra que el Señor nos dio: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso es lo que nos fortalece cada día. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dentro del ministerio hay que estar sanos. Hay que buscar la sanidad interior y la liberación. Si uno no está sano, uno va haciendo daño a los demás. Es importante uno buscar la sanidad interior y la liberación. Si uno no está sano, uno va haciendo daño. Y es muy importante que estemos bien alineados al Espíritu Santo. Amén. Invito al grupo de alabanza. Vamos a ponernos en pie.
Muchas veces pensamos que hay muy pocas personas en la iglesia. Y si ustedes se fijan, el día que ustedes no vienen, vienen otros. Tenemos gente en diferentes pueblos, en Esplus, en Binéfar, en Soces, que está la familia de Beto y de Milena. Ellos son muchos también y se tienen que ir intercambiando porque todos no entran en un solo coche. Necesitamos autobuses, ayúdenos a orar por autobuses para traer toda la gente de Binéfar, para traer todos los de Esplus, amén, para traer todos los de Alcarrás, los de Algeciras. En Algeciras tenemos a María Piedad, en Brasil tenemos discípulos en muchas partes y necesitamos seguir orando. Dios nos revelaba que Él nos iba a mandar autobuses y le creemos, amén. Así que vamos a orar. Señor, mándanos un autobús para Binéfar, amén. Que sea algo profético, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que este ministerio que tú has levantado, Señor, sigue en pie de guerra, Padre. Estamos para servirte a ti, Señor. Sigue levantando a hombres y mujeres con hambre y sed de tu presencia. Que podamos traer los diseños de Dios aquí a la tierra, a nuestra propia casa. Ayuda a levantar, Señor, a fortalecer cada varón, cada cabeza de hogar, cada sacerdote de su casa, Señor. Fortalece, Señor, cada mujer, Señor. Fortalécelos, Espíritu Santo. Aquel que no tiene fuerzas, aquel que anda desanimado, cansado, Señor, fortalécelo, Espíritu de Dios. Renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Bendice a los jóvenes, Señor. Ayúdales en su camino, Señor, contigo, que ellos puedan andar en santidad y en obediencia delante de ti. Ayúdanos como padres a instruirlos en tu camino. Señor, oramos por aquellos que no tienen familia, Señor. Oramos para que ellos se puedan alinear a esta familia tuya, Señor, que es la familia de Dios, la familia de la fe. Que podamos ser uno como el Padre y el Hijo son uno con el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser uno en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y te damos gracias, Señor, porque en estos 4 años nos has bendecido tanto. Gracias por cada matrimonio que has restaurado, Señor. Gracias, Padre, porque hemos dejado atrás muchas cosas, pero te necesitamos, Espíritu Santo, para seguir este camino, Señor. Gracias por cada vida que ha pasado por esta casa y por los que se han ido. Señor, bendíceles, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú traigas, Señor, a aquellos que son llamados a este ministerio, Señor. Aquellos que te van a servir y que te van a honrar, Señor. Que se van a alinear contigo, Padre. Gracias por toda la provisión que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cansado de bendecirnos, Padre. Gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar, de poder adorarte sin temor a que nos echen de aquí, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por todos los que han venido y por los que van a venir, Señor. Somos pueblo tuyo, nación santa, pueblo adquirido por ti, oh Dios de los cielos. Te amamos, Jesús. Te bendecimos, Padre.